Ya listo, sí. Se cortó la conexión. Entonces vamos. Bien. Vamos a continuar. Siguen conectando. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros, antes del corte, no, prácticamente se corta la señal. A veces el programa me da más tiempo, a veces la verdad no entiendo cómo funciona este programa. Pero bueno, entonces estábamos hablando del efecto de la inflación dentro de la tasa real. Entonces nosotros para considerar la tasa real decimos que es 1 más la tasa de interés, ¿sí? Hacíamos ustedes recuerdan que cuando calculábamos la tasa de interés nominal y queríamos encontrar la tasa de interés real, lo que hacíamos igualábamos 1 más I es igual a 1 más R y hacíamos la clasificación de las capitalizaciones. Entonces nosotros decíamos, bueno, si esto es cuántas capitalización hay en un periodo, cuántas capitalizaciones hay en 2 periodos, entonces nosotros simplemente es lo que hacíamos, sumábamos, dividíamos, multiplicábamos o restábamos según sea el caso. Aquí se hace exactamente lo mismo. Tenemos, por un lado, que es 1 más I, esta es la tasa de interés que tenemos, y tenemos el otro lado, la tasa de interés, 1 más R, que es la que tenemos que considerar. Entonces sabemos que 1 más R considera ¿qué cosa? El nivel de la variación de los precios. Entonces simplemente lo que ajustamos a este 1 más R le consideramos la variación, que sabemos que es todo esto, y en su esquema simplificado nos va a quedar que la ecuación se divide. Y junto a eso, nosotros vamos a obtener que el resultado final es 1 más I, que es la tasa nominal, dividido para 1 más la inflación esperada. Esa es la tasa de interés real, ¿sí? Cuando nosotros queramos calcular. ¿Y cuál es la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real? El efecto de la inflación, ¿sí? Obviamente, ¿quién va a ser mayor aquí? Esto, si la tasa de inflación es superior a 1, esto va a ser mayor, ¿sí? Lo que dará lugar que la tasa de interés se aproxime, entonces, a este efecto, ¿no? La tasa de interés real va a ser la tasa de interés menos la inflación esperada. Entonces, no es lo mismo hablar de tasa de interés nominal que de tasa de interés real. ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay pregunta. Profesor, Bien. disculpe, ¿podría repetirle cuando usted dijo que la inflación esperada cuando sale cero y cuando sale negativo y positivo? Ya. La inflación esperada. ¿Qué sucede si esto se vuelve cero? Si la inflación esperada se vuelve cero. Si la inflación esperada se vuelve cero, simplemente vamos a tener de que no hay variación de los precios de la canasta básica. Recuerden que esta inflación considera los precios de la canasta básica a este efecto. Si este efecto es nulo, vamos a tener que la tasa de interés nominal es la misma que la tasa de interés real. Vamos a tener ese mismo efecto. En cambio, si tenemos que esta tasa de interés es mayor, esto simplemente vamos a tener una división, ¿no? Esta división, si vamos a tener un número grande que divide para un porcentaje, vamos a tener que esto se va a incrementar, ¿sí? Entonces, en cambio, si esto lo dividimos para un número pequeño, si esto tenemos por un número grande, esto se va a reducir. Si esto lo tenemos por un número pequeño, se va a incrementar. Entonces, en función de esto, va a cambiar el sentido de la tasa de interés real, ya que estamos ajustando el efecto de la inflación. Y esto para los inversores, ¿qué significa? De que si yo voy a generar una producción en este momento con capital ajeno, me va a tener un costo, que es el costo del dinero en el tiempo. Y eso ya está reflejado por el nivel de la tasa de interés. Ya considera ahí la tasa de interés. Entonces, además de eso, tengo que considerar el efecto de la reducción de los bienes que voy a producir.
no de los bienes, sino del precio de los bienes que voy a producir, porque si yo voy a prestar un valor X y resulta que al momento de venderlo voy a venderlo a un precio inferior, entonces eso va a hacer que mi rendimiento real sea menor. Entonces, por eso es que se analiza el efecto de la inflación para considerar la tasa de interés real. Lo que esto da lugar a que la tasa de interés real sea equivalente. Cuando dice que sea equivalente es que no va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Recuerden que esta inflación considera a los precios, caramba, considera los precios que están dentro de la canasta básica. Eso recuérdenlo, ¿no? Porque a veces saben decir, saben decir las noticias, la inflación se ha mantenido en 0.001%. Y ustedes dicen, no, pero yo veo que a mí me subieron el costo de la cerveza, ha subido el costo de la cerveza. Y voy a comprar un celular, el celular se ha trepado. Voy a comprar determinadas marcas de zapatos, están más caros. Voy a verificar ciertos tipos de carros, están más caros. Y yo veo que todo sube y dicen que no hay inflación. Es que tienen que primero que identificar que los bienes de los que he mencionado no son considerados bienes de primera necesidad, entonces son considerados como bienes suntuarios. Entonces, lo que analiza, es la variación de los precios de la canasta básica. Por ejemplo, si vamos a analizar un vehículo, no vamos a considerar un vehículo todoterreno 4x4, transmisión doble, de inyección a diésel. O sea, no vamos a considerar eso dentro de los precios de la canasta básica. Dice, eso de ahí no lo puede comprar una persona de que tenga un sueldo básico, no está dentro de las fronteras de posibilidades de compra. Entonces, ese esquema no se lo analiza. Entonces, por eso es que, y si alguien que va a invertir en generar mayor producción con respecto a la importación de vehículos de este tipo de gamaje, simplemente va a ser un proxy la tasa de inflación. Por eso es que esto es una aproximación de la tasa de interés real, ¿no? Porque se considera la tasa de interés menos la inflación esperada que tenga la inflación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No hay pregunta. Bueno. Tenemos aquí, en esta partecita, esto es algo que ocurrió en Reino Unido. Me olvidé ponerle la cabecera aquí. Estas son las tasas de interés nominales y reales del Reino Unido. Y aquí vemos un comportamiento medio particular que ocurrió. Un comportamiento medio especial. Un comportamiento medio particular. ¿Qué pueden observar en el año 1980? En los años 1980 hubo un esquema interesante con respecto a los precios de la canasta básica en el Reino Unido. Primero, los precios de la canasta básica en Reino Unido son mucho más, bueno, no los precios, sino los bienes que abarcan al análisis. Ya, disculpen. Si analizamos los bienes que analizan a la canasta básica, son menores, son mucho más amplios los bienes que en el Reino Unido abarcan a la canasta básica. Ellos de repente sí tienen ciertos tipos de alcoholes, ciertos tipos de vehículos, ciertos tipos de servicios que acá en el Ecuador se consideran como suntuarios. Es totalmente diferente la distribución de cómo se maneja la canasta básica a lo que es el Ecuador. Entonces, ellos tuvieron en su momento un proceso en el que hubo una caída en los precios. Hubo una caída en los precios. La caída de los precios, lo que nosotros deberíamos haber esperado es que la tasa de interés se venga para abajo, pero en realidad ocurrió lo contrario, la tasa de interés se incrementó. La tasa de interés nominal. ¿Por qué? Porque en este caso el comportamiento de las personas indica de que, bueno, están cayendo los precios y mejor voy a guardar mi dinero porque con el dinero voy a poder comprar más. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba, que en este caso el modelo ISLM se viene abajo
porque no cumple las condiciones que dice la teoría económica, ya se vuelve algo convergente en vez de algo divergente, ya las cosas se salen de su esquema normal. Entonces, esto también tenemos de tenerlo muy presente cuando hagamos los análisis. Y a partir de los años del 1984, 82, 83, perdón, ya comienza a haber una mayor estabilidad con respecto a los precios de la canasta básica de Reino Unido, y vemos que el comportamiento que ha tenido la tasa de interés nominal está muy enlazada al comportamiento de la tasa de interés real, ¿no? Recuerden que esta tasa de interés real es más baja, ¿sí? ¿Por qué es más baja? Porque analiza el efecto de la inflación, es decir, nosotros estamos, esto de aquí, un poco para que tengan referencia, la tasa de interés nominal, ¿quiénes analizan la tasa de interés nominal? Los consumidores, es decir, esto va a tener relación directa sobre la curva IS, mientras que la tasa de interés real, sobre quién va a verse su efecto directo sobre la curva LM, es decir, sobre los productores. ¿Ya? Ellos van a decir, bueno, ¿cuánto es lo que realmente me va a costar obtener dinero ahora para generar mayor futuro mañana? O si no, ¿cuánto tengo que sacrificar de mi producción futura para incrementar mi producción actual? Entonces, en función de eso, esto se conoce como la tasa de interés real y la tasa de interés nominal. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a estos esquemas? ¿No hay preguntas? Bueno, sigamos. ¿Qué conclusión llegamos a esto? De que el tipo de interés real puede ser negativo cuando la inflación es más alta que el tipo de interés nominal. Esta ecuación de aquí, esto se vuelve negativo, el tipo de interés es mayor, la inflación es superior a 1, entonces se vuelve negativo, y este rubro obviamente se va a hacer negativo. El tipo de interés nominal no puede ser negativo, o sea, el valor del dinero en el tiempo no es negativo. Si eso se llama descuento. Si nosotros hacíamos el cálculo de interés como una tasa de interés negativo, eso se llamaba descuento. Y en realidad no es que vale menos, sino es que estamos dando un descuento a un valor por pago anticipado. Esa es la única manera en cómo nosotros podemos tener una tasa de interés negativa. Pero no existe en un concepto estrictamente financiero, no existe un concepto que mencione tasas de intereses negativas. ¿Ya? Entonces, no puede ser la tasa de interés negativa, es decir, por eso es que cuando la tasa de interés real está baja por los efectos de la inflación, la tasa de interés nominal no se viene para abajo, sino es que por el contrario, se incrementa. ¿Ya? Estos son los aspectos de conclusión de estos efectos de las tasas de intereses nominales y reales. Y aquí vemos ya ahora el efecto comparado con este es el mismo Reino Unido, pero ya en un periodo más de estabilización, y vemos cómo se comporta la tasa de interés nominal, por un lado, vemos el efecto de la inflación, que prácticamente está entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real, y por último la tasa de interés real. Aquí, por ejemplo, vemos de que la tasa de inflación, aquí en este punto, que esto es muy raro que ocurra, pero suele ocurrir en el que la tasa de interés real es mayor al efecto de la inflación. Es decir, aquí ha ocurrido algún efecto extraordinario con los rendimientos de los bonos de tesoros de la nación. ¿Sí? Aquí algo ocurrió, algo extraordinario ocurrido. ¿Ya? Es lo único que involucraría por qué este fenómeno. ¿Sí? Esto no es muy común que ocurra. Normalmente son estos efectos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos con la siguiente sección de la unidad, que es para el día de hoy, los tipos de intereses nominales y reales del modelo ISLM. Ya vamos a aprender a determinar los tipos de intereses nominales y reales en el modelo de ISLM, es decir,
Ya en la parte anterior, aquí solamente hablamos de los tipos de interés. Aquí todavía no hemos analizado el efecto de la curva ISLM, aunque lo hemos conversado un poco, pero ya en esta sección de ahora ya vamos a aprender cómo involucra los tipos de interés para el modelo que hemos estado estudiando. Seguimos manejando en la información de Blanch, en donde encontramos principalmente esta información. También encontramos en Barro. Sachs y Larrey hablan muy poco, lo mismo Dorius, hablan muy poco acerca de ellos. Pero sí lo hacen en un esquema un poco más generalizado. No lo analiza tanto como tasa de interés real, sino lo analiza simplemente como la tasa de interés dada por un gobierno externo. No lo analiza desde el punto de vista de la inflación en su contexto específico, como lo hace Blanch, como lo hace Barr. Entonces tenemos los tipos de intereses nominales y reales y el modelo ISLM. Es decir, ahora vamos a integrar todas estas funciones. Vamos a ver qué es la curva ISLM cuando estamos hablando de la tasa de interés nominal. Vamos a ver qué es lo mismo que hemos estado hablando una y otra vez de las curvas ISLM, solamente que ahora nos vamos a concentrar en su efecto de la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés afecta a la inversión en la relación IS, esto ya lo había mencionado anteriormente. Los inversionistas se van a concentrar en esto, y la elección entre el dinero y los bonos va a afectar a la tasa, a la curva LM. Entonces, por un lado, el que va a movilizar producción, le va a interesar lo que es la curva IS, es decir, se va a fijar en el tipo de cambio nominal, y mientras que los que se analicen en la función de valor del dinero se van a concentrar en la curva LM. Entonces, veamos primero la relación IS que analiza. Esto se debe cuando las empresas deciden cuánto van a invertir. Les interesa saber cuánto es el tipo de interés real, es decir, cuánto tendrán que devolver en bienes, lo que ya les había comentado en el contexto anterior, pero aquí ya integramos la ecuación de la producción. Sabemos que para la producción de una nación se considera lo que es el consumo y se considera lo que es la inversión, además del gasto, ¿no? Sabemos que el consumo es una variable exógena, la inversión también y el gasto también, ¿no? Entonces son variables que se pueden de alguna manera tener algún tipo de control, ¿no? Una variable de control. Entonces aquí nosotros tenemos que el consumo va a estar en función de la cantidad que se vaya a producir, junto con la tasa de impuestos, ¿no? De acuerdo, mientras más tributos haya, menor va a ser el consumo. Inclusive esto va a afectar la propensión marginal a consumir. Por otro lado, tenemos la inversión, que la inversión va a depender de la producción existente y la tasa de interés real que pague o existente en el momento del análisis. Y obviamente el gasto del gobierno, que se mantiene independiente. ¿Qué significa esto? Que el gasto de inversión y la demanda de bienes, o sea, estamos hablando de I y de C, va a depender del tipo de cambio real. ¿Sí? ¿Por qué? Dependemos del tipo de cambio real porque aquí estamos efectuando que esta producción va a estar encadenada a la relación de la tasa de interés, ¿no? Eso es lo que nos está especificando este modelo. En cambio, ¿qué va a ocurrir con la relación LM? Primero, que se va a analizar la demanda de dinero, y esta demanda de dinero va a depender directamente del tipo de interés. Es decir, si ustedes tienen una cantidad de dinero, por ejemplo, tienen $100, no pongámosle 100 porque 100 ya resulta una cantidad pequeña en la actualidad. Si pongámosle que tienen 1000, y esos $1000 dicen, bueno, yo los puedo comprarme ropa, por un lado, o simplemente puedo decidir, qué sé yo, hacer un emprendimiento. ¿Ya? Un emprendimiento para vender, qué sé yo, ropa por medio de catálogo. ¿Ya? Voy a poner ese ejemplo. Entonces, si voy a vender ropa, primero, ¿cuánto me va a costar
la ropa y cuánto voy a, y si lo voy a comprar, a cuánto lo voy a vender y cuánto es lo que espero obtener. Entonces, si yo veo que el rendimiento que me va a dar es simplemente un 10%, pero si lo pongo en una póliza a un año, en la póliza está, me van a pagar el 11%. Digo, yo voy a decir, voy a ganar 10%, 10% y tanto trabajo que me va a involucrar que ir a comprar, y por un porcentaje adicional, mejor me voy al banco, abro una póliza y gano 1% más sin hacer nada. Pero que ahí estamos trabajando simplemente con tasas de intereses nominales, no estamos considerando la tasa de interés real ni el efecto de la inflación, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace cuando se trabaja con la relación de la función LM, la masa monetaria. Por otro lado, esto menciona que la relación del tipo de interés nominal, debido a que afecta a la demanda de dinero, representa un costo de oportunidad de tener el dinero en lugar de bonos. Bueno, aquí mencionamos bonos porque hace referencia a un contexto en el cual los rendimientos financieros son los más seguros que se pueden encontrar, constituyen los bonos, ¿no? Entonces se lo hace un poco para eliminar las distorsiones de los riesgos de mercado que existen al tratar de invertir con un mix o un combinado de los distintos tipos de instrumentos financieros que existen. Entonces, por eso se mantienen bonos, porque los bonos son los que tienen tienen el rendimiento más bajo, pero la posibilidad de que sean impagos es muy ínfima. No es cero, pero sí es muy ínfima. Ante esto, recordemos la función de la ecuación LM estaba dando por la producción, ¿no? La producción está en función de la masa monetaria sobre el nivel de precios. Aquí lo que vamos a tener en cuenta de que ahora va a estar involucrada por la función de la tasa de interés. Entonces, esta tasa de interés nominal entra dentro del análisis de la función de la curva LM. Entonces, con esto tenemos estas tres relaciones que ya la vamos a analizar prácticamente en un solo contexto. Por un lado, la estructura de la curva ISLM va a estar dada por la función de producción que siempre hemos venido viendo, ¿no? Que es el consumo, la inversión y el gasto. Pero además del consumo, la inversión y el gasto, ya vamos a tener en cuenta que dentro de estas dos ecuaciones, de estas dos funciones, se analiza principalmente el rendimiento o la tasa de interés real. Es decir, se analiza para la producción, se va a tomar en cuenta lo que es el valor de la tasa de interés y el valor de la inflación. Ambos efectos en su conjunto se los va a analizar cuando estemos hablando de la relación IS. Mientras que para la curva LM, nosotros vamos a considerar, además de la inflación, además de la producción, vamos a considerar la tasa de interés. Aquí no consideramos los rendimientos derivados de variaciones en la inflación. Y vemos que la tasa de interés real va a estar sujeta o va a estar dada por lo que es la tasa de interés nominal menos el valor de la inflación esperada, ¿no? Es decir, cuánto va a ser la inflación en el siguiente periodo. Lo que lo vamos a resumir para no estar con tanto símbolo, que la tasa de interés es igual, la tasa de interés real va a ser igual a la tasa de interés nominal menos la inflación esperada, en términos ya netamente conceptuales, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo esto va al examen. No, todo esto va a la lección, perdón. ¿No hay preguntas? Bueno, el tipo de interés, con esto vemos que para la curva LM, para la curva IS, vamos con la curva IS. Esta relación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a afectar principalmente al gasto y a la producción. Esta relación que nosotros vemos de la tasa de interés. Van a afectar al gasto y la producción
en la relación IS, que es lo que nosotros hemos estado conversando durante todo el parcial. Mientras que para la curva LM, lo que se ve que afecta es la tasa de interés, lo que hace afectar es directamente a la política monetaria. Por eso es que cuando estamos hablando de tasa de interés real, estamos viendo la evolución de los precios de manera real y lo que se puede hacer con el dinero o la política monetaria ante efectos reales. Entonces, cuando estamos hablando de una tasa de interés real, ya sabemos que estamos analizando también el efecto de la inflación que tiene una economía. Entonces, al hablar de estos efectos, el efecto de la política monetaria va a depender principalmente de la relación de las variaciones del tipo de interés nominal respecto al interés real. ¿Qué significa esto de las variaciones del tipo de interés real con respecto al tipo de interés nominal? Es este escenario que vimos acá. Esto. El comportamiento de la función ISLM va a depender de esta relación. Eso es lo que se refiere. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, si no hay preguntas, voy a avanzar un poquito con la parte de mañana para que puedan tener también, ya para subirles el material y ya mañana puedan dar la lección, ya que no ha habido un pronunciamiento o ya han llegado a alguna definición de cuánto mismo es que damos la fecha de la lección. ¿Qué dice Limones? Antes de continuar. No, profe, no nos hemos puesto de acuerdo. La mayoría quiere el día entre miércoles y jueves de la semana que viene y los otros quieren el viernes. Entonces, no hay Hay un consenso. No se llega a un acuerdo todavía. Sin embargo, considero que podría ser el día de es que la semana que viene tenemos examen, entonces no sé si todos querrán y después no van a estar quejándose de que no pudieron estudiar, cosas así. Bueno, ya eso dependería. Ya, entonces, La mayoría quiere miércoles y jueves. Profesor, yo creo que usted tiene la potestad de poder hacer en este momento una votación. Eso nos hacía el profesor anterior en el Zoom, el economista, ay, no me acuerdo el nombre. Pero él hacía unas votaciones en medio de las clases, si él decía que les parecíamos bien las clases y todo eso. El economista Contreras, sí, él hacía unas votaciones. No sé si usted puede hacerlo para en este momento quedar todos de acuerdo. ya, entonces, ya, vamos a hacer eso, ya, porque sí disponemos de un espacio de tiempo. Entonces, alcen la mano aquí en el dispositivo actualmente, alcen la mano los que consideran o quieren que la lección sea para el día de mañana. Estamos ahorita 24, 29 personas veo aquí. Entonces, levanten la mano los que desean que se tome la lección el día de mañana. ¿Ya? 3 personas. Ya, 3 personas entonces solicitan la lección el día de mañana. Ya. Alcen la mano los que desean que la lección sea el día miércoles. Nayeli Valdés, pues tú ya alzaste la mano para el día viernes. ¿Quieres también el día viernes? ¿Quiere doble elección? No, yo no alcé la mano, ya se quedó así, profesor. Para mí el viernes está bien. Ya. Y entonces acá, ¿cuántos para el día jueves? Para el día miércoles, perdón, ¿no? 4 personas. Bueno, 4 personas. 5 personas. Ya, los que quieren el día
jueves. A ver, déjenme bajarle las manos a todos. Y ahora sí, ya están todas las manos bajadas. Ahora los que quieren el día jueves la lección. Dos. Tres. Hasta ahorita ganando el día miércoles. ¿Ya? Y vamos a bajar las manos de todos. Y alcen la mano ahora los que quieren que les tome la lección el día viernes. ¿Ya? Bueno, aquí, esto ya aparece en las elecciones de Estados Unidos. Votan, pero no votan, vota solamente el 10% de la población. Solamente han alzado la mano en total 5 más 3 más 4, han alzado en total 12 personas. Quiere decir que ni la mitad del curso se ha puesto de acuerdo. O sea, lo que me están diciendo es que no quieren que les tome lección, pero la lección va. Entonces, de acuerdo a lo que hizo la mayoría en términos de los que participaron, ¿sí? Quedaría la lección para el día miércoles de la próxima semana. ¿Ya? Entonces, quedaríamos así. Y la lección sería hasta lo que veamos el día de mañana. O sea, no hasta el día de mañana, sino va a ser hasta la unidad 2.3. Lo que es la unidad 2.4, eso ya entra para el examen, que es lo que vamos a ver la próxima semana después de la lección. La lección tiene un tiempo máximo de 15 minutos, no es más allá de eso. Lo mismo el examen, así que vayan preparándose, ¿no? Y no se olviden que tienen un trabajo de investigación que también creo que el plazo estaba hasta el día miércoles, entonces vayan alistándose también con eso. ¿Ya? Si no hay más comentarios, vamos a continuar. Bueno, entonces en la unidad 2.3 seguimos viendo lo que es el crecimiento del dinero. Bueno, vamos a ver en realidad lo que es el crecimiento del dinero, la inflación y los tipos de interés nominal y real. El objetivo de esto es aprender a establecer las relaciones del dinero, inflación y los tipos de interés. Dime, ¿qué pasó? Creo que fue Wilson el que habló. Bueno. Entonces vamos a ver el objetivo de esto, aprender a establecer las relaciones de dinero, inflación y los tipos de interés nominal y real. Todo esto lo sacamos principalmente del libro de Blanche y de Barry. A ver acá. Entonces, cuando nosotros hablamos del crecimiento del dinero y la inflación de los tipos de interés, ¿de qué estamos estudiando? Aquí lo que estamos analizando es lo que ya un poco habíamos conversado en lo que es la tasa de interés. Es decir, que cuando aumenta la masa monetaria, los tipos de interés nominales van a bajar y van a subir, pero en el mediano plazo. Es por ejemplo, si ustedes, bueno, aquí no se analiza mucho eso en la prensa, en realidad no podría decirles de que ustedes revisen el diario y vean los aconteceres de política en donde mencionan la evolución de la tasa de interés, en el cual ha habido una política monetaria en el cual el gobierno ha decidido expandir la oferta monetaria y eso ha generado una escalada de precios. Unos dicen que aumenta la producción, otros dicen que va a reducir la producción. Entonces, aquí en realidad eso no se observa. Primero porque nosotros no tenemos política monetaria, en primer lugar. Acuérdense que el Ecuador carece de instrumentos de emisión monetaria, entonces no puede establecer la cantidad de la masa monetaria que existe. Entonces, carece de ese instrumento, ¿no? Para la economía ecuatoriana. Ustedes, lo que sí he escuchado en la noticia de que saben tocar, pero lo tocan de manera muy, muy sutil, es el efecto de si mantener o no mantener la dolarización.
Eso es lo que están queriendo ver cómo se sacan esa camisa de fuerza, que es la dolarización, porque no les permite hacer políticas monetarias para poder estabilizar déficit a través de salarios. Entonces eso es lo que pues reducen el gasto, pueden reducir el gasto, pero no pueden bajar la masa salarial, y eso es lo que quieren ver cómo mismo van a hacer, porque la política que actualmente tenemos no permite utilizar instrumentos de devaluación monetaria. Es más o menos algo parecido a lo que hace la Comunidad Europea con Grecia. No puedes, bueno, tendrás que adaptarte y vamos a ver qué pasa el próximo año con las elecciones. Vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando aumenta la masa monetaria, la masa de dinero, los tipos de interés nominales van a bajar, pero al corto plazo. Es decir, de manera inmediata, las tasas de interés van a bajar. Pero al mediano plazo va a ocurrir que la tasa de interés va a subir. O sea, la gente va a destinarse, va a comenzar a que los bancos van a querer captar el dinero y van a comenzar a subir la tasa de interés, porque quieren captar ese dinero que está generándose en el mercado, ¿no? Ese exceso de dinero adicional va a hacerse atractivo. En cambio, cuando estamos hablando de la tasa de interés real, recuerden que la tasa de interés real ya se considera el efecto de la inflación. Cuando hablamos de eso, un aumento de la masa de dinero, los tipos de reales en el corto plazo van a bajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más dinero, y ustedes saben que si hay más dinero y la producción está estática, lo que va a ocurrir es que la tasa de interés de inflación se va a incrementar, porque hay más dinero persiguiendo los mismos bienes. Entonces vamos a tener un incremento de la tasa de interés, de la tasa de inflación. Eso va a hacer que la tasa de interés real se vuelva menos atractiva y va a bajar al corto plazo. Pero al mediano plazo ese efecto se va a ver estabilizado, porque como les dije en la parte anterior, los bancos van a subir su tasa de interés nominal para compensar ese efecto y captar esos recursos monetarios. Entonces se van a equilibrar las economías, y en el mediano plazo la tasa de interés real no va a verse afectada. Entonces en el mediano plazo tenemos que la tasa de interés no se va a ver afectada. Aquí ya estamos analizando prácticamente lo que son las variables masa de dinero, la inflación y los tipos de interés. Es importante que ustedes conozcan las dimensiones de todos estos efectos para poder establecer criterios en los distintos escenarios en los que se pueden manejar. Bueno, acá, lo que tenemos en esta parte, ya se nos acaba el tiempo, lo voy a hacer es mencionar, no lo voy a explicar tanto porque ya nos quedan solamente unos cuantos minutos. Las condiciones iniciales, ¿qué son? Aquí las tenemos. Por un lado, la inversión, saben que es la producción nacional, que va a estar en función del consumo, está en función de la inversión, que depende de la tasa de interés real, y está el gasto. Por un lado, es la relación de la curva IS. Por otro lado, tenemos la relación de la curva LM, que va a estar considerando la tasa de interés nominal. Aquí no se analiza la tasa de interés real. Y por último, tenemos la tasa de interés real. Por último, tenemos la tasa de interés real, que sabemos que la tasa de interés real no es nada más que la relación o la diferencia entre la tasa de interés nominal menos la inflación esperada, ¿no? Que ya la conversamos. Entonces, si nosotros incorporamos al modelo, en nuestro modelo que tenemos el consumo, la inversión y el gasto, incorporamos en el efecto que está la tasa de interés real, incorporamos